Entonces empezaremos. ¿Ya? Entonces, bueno, ayer nos quedamos en el escenario de evaluación, pero también les dije que hoy vamos a mirar ya cómo es la estructura de la programación presupuestal en el marco del programa presupuestal o del programa presupuestal. Entonces vamos a encontrar que existen programas presupuestales con articulación territorial y programas presupuestales sin articulación territorial. Entonces, los que tienen articulación territorial son aquellos donde interactúan los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y los sin articulación son netamente de manejo de los ministerios. Entonces, dentro de la página web del MEF tenemos, si aplicamos al link que les he puesto en el material, vamos a ver que por un lado están los programas presupuestales con articulación, que son estos, ¿no? Y acá ustedes tienen toda la lista de los programas presupuestales con articulación, desde los de educación hasta los de competitividad en artesanía, saneamiento rural, saneamiento urbano. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Ahí lo que hay están todos, ¿no? Todos que tienen articulación. Y lo que tenemos ahí, por poner un ejemplo, por ejemplo el 001, que es el más antiguo, el programa articulado nutricional, y que nos muestra la información, nos muestra primero cuál es el problema que ellos han identificado para orientar el programa presupuestal. En este caso es la alta prevalencia de la desnutrición crónica, lo que les decía ayer, ¿no? Lo primero que se hace ahora, o se debería de hacer, este programa articulado data del año 2003, ¿no? Y entonces primero es saber cuáles son los problemas, ¿no? Y luego es cuál será la población objetivo de la que hablábamos ayer y cuál es el resultado específico que yo busco, que es la posible solución al problema. Y eso ya está diseñado. Además este documento, que cada uno de los programas presupuestarios lo tiene la descripción de quién es la entidad responsable y quiénes son los funcionarios técnicos del manejo del programa. En este caso, el responsable técnico del ministerio es el director general de Inteligencia Estratégicas, el señor Luis Solís. El coordinador territorial, que es el encargado de hacer esa articulación, es el señor César Vázquez. Y el coordinador de seguimiento y evaluación es el señor Jorge Ayo. Y ahí están sus coordenadas. Uno puede comunicarse con ellos directamente sin ningún problema, esa es la misión. Además, ellos son los que velan porque esta matriz lógica, que es el diseño del programa presupuestal, se cumpla. Y entonces toda matriz lógica del programa presupuestal va a tener cuál es el resultado final que busca, cuáles son los resultados intermedios. De esos ya están diseñados indicadores, ya hay medios de verificación y hay algunos posibles supuestos. O sea, ya hay un diseño previo. Entonces no hay que inventar, ahí está, ¿no? Y entonces, además de ello, ya están diseñados los productos. Si nosotros vamos y vemos el caso del servicio de cuidado diurno, ¿no es cierto? Tenemos ya los productos que son los que reciben plata. Entonces, vamos al otro escenario de los programas no articulados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el mejoramiento de la empleabilidad, inserción laboral, ¿no es cierto? Vamos a mirar, el problema identificado es ese. Reducir los niveles de inserción laboral formal de la población económicamente activa en condición de ahí que estábamos analizando empíricamente. Este programa ya lo tiene diseñado desde el Ministerio de Trabajo y lo vamos a ver, acá está, responsable, ¿no? Este programa no es articulado, lo maneja exclusivamente el Ministerio, ¿no? Tiene población objetivo, ¿no? Y tiene un resultado específico diseñado ya. Ahora, si yo me voy a la matriz lógica de ese programa presupuestal,
Acá están los responsables de cada uno, el responsable técnico, el coordinador territorial, si es que se territorializa en algún momento, y el coordinador de seguimiento y evaluación. Y su matriz lógica, es decir, el programa ya tiene diseñado cuál es el resultado específico que busca, que es incrementar los niveles de inserción laboral formal y la población económicamente activa, pero que se encuentra en vulnerabilidad sociolaboral. Y estos son los indicadores para su medición. Y tiene sus productos. Personas con competencias laborales para el empleo, tiene sus productos que tienen esos indicadores para poder medir el resultado a nivel del producto. Ahora, si nosotros esto lo llevamos a la consulta amigable del MEF, tenemos el programa presupuestal. El programa presupuestal actualmente tiene un PIB de 89 millones, ¿no? Y tiene una ejecución física de aproximadamente el 61%. Ahora la pregunta es, si toda esa plata, ¿cuánto de los indicadores de resultado, del producto y del resultado está dando? ¿No? Porque en plata es esto, pero justamente lo que falta monitorear es si es que realmente está logrando, por ejemplo, el resultado específico, ¿no? ¿Cuántos jóvenes de PEA se han insertado al mercado laboral formal? ¿No? Entonces ahí seguro hay una medición, hay una evaluación. Además, yo puedo entrar por producto-proyecto y yo voy a ver, acá está, empleo temporal generado, y ese producto lo debo tener por aquí, empleo temporal generado. Ahora vamos a ver, empleo competencias. Por ejemplo, acá tengo dos productos: personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y personas con competencias para el autoempleo. Y en la consulta amigable tengo un producto de 354, empleo temporal generado. Entonces seguro es un producto que se ha generado después. Y entonces lo que tiene que hacer seguro ahora es ajustar su matriz lógica, ¿no? Y entonces la pregunta sería, capaz, en años anteriores, por ejemplo, en año 2000, vamos a 2017, a 18, vamos a ver si tiene Programa Nacional, sector. Trabajo, categoría, fortalecimiento, hasta empleabilidad y inserción laboral. Normalmente la empleabilidad y inserción laboral. Hay antes proempleo y antes trabajo. ¿Cuál es? Es el programa presupuestal 116. Se llama proempleos. Este es proempleo. Proempleo, ahí estamos. Producto proyecto. Y ahí están los productos de proempleo. Personas con competencias laborales para el empleo dependiente, formal y ocupaciones básicas, 31 millones en el año 2018. Y personas intermediadas para la asociación laboral, 2.700.000 en 2018. Entonces vamos viendo que la matriz lógica, si es capaz no es proempleo que estoy mirando, pero 2019, vamos a mirar nacional, sector, trabajo, categoría, proempleo, producto proyecto. Ah, sí, ¿ves? Está en otro lado yo. Y ahí están los productos. Acá tenemos competencias laborales para el empleo. Y nosotros vamos a la matriz lógica, competencias laborales para el empleo. Entonces, esa plata se debe medir con estos indicadores, ¿no?
¿no es cierto? Entonces yo ejecuto, por ejemplo, en el caso del 300-676, 27, casi 28 millones de soles, ¿no? Tengo una ejecución al 20% este año, y la pregunta es, ¿cuánto del promedio de personas que han aprobado las capacitaciones con respecto al total de personas atendidas? ¿Cuál es el porcentaje de las personas con discapacidad que han aprobado las capacitaciones? ¿Porcentaje de personas certificadas? Entonces yo, los 27 millones debo reflejarlos en el cumplimiento de los indicadores del producto. Y si ese producto se realiza y el otro producto también, entonces yo voy a lograr, ¿no es cierto?, que haya una mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, que incrementan sus niveles de inserción laboral formal en la población económicamente activa. Entonces, con los 27 millones de este y con los otros millones del otro, yo debería lograr cuántos beneficiarios insertados al mercado laboral y cuántos beneficiarios con discapacidad insertados. Acá debería haber un número de personas, ¿no? Y esas deberían ser permanentemente estar insertadas al mercado laboral. Entonces, para eso sirve el programa presupuestal. Ahora, esta lógica no va a pasar en APNO y no va a pasar en la acción central. La acción central soporta la administración o la gestión de la institución, pero la APNO no tiene esta lógica. La APNO es ejecución pura de presupuesto. Entonces, por eso la idea es que todos los sectores y todos los niveles de gobierno trabajen la plata versus los resultados, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver ahí, cuando yo hago mi consulta amigable, yo puedo mirar la consulta amigable, pero la pregunta mía debería de ser: ya, bacán, te has gastado el 20% de los 27 millones, pero ¿cuántas personas has insertado en el mercado laboral? ¿No? Entonces, acá debe haber alguna área del ministerio que esté generando data de cuántos se han beneficiado, cuántos no, cuántos discapacitados se han beneficiado y cuántos no, y se ha ejecutado el 20% de esa plata. O si vemos el devengado actual, está en 4 millones, ¿no? O sea, han gastado en algo 4 millones. Yo puedo averiguar en qué, pero vamos a mirar. Vamos a entrar ya no por categorías, sino vamos a bajar un poquito más. Vamos por actividad. Y ahí están las actividades, ¿no? Que se transforman por los insumos. ¿Qué actividades están haciendo? ¿No? Están haciendo certificación de competencias laborales, ¿no?, a través de la experiencia laboral. Ahí están han ejecutado 292.000 soles todavía. Ahí en tránsito 800.000, ¿no?, con un nivel de avance X. Han hecho capacitaciones a personas con discapacidad, capacitación técnica, gestión de expedientes para determinación de oferta laboral, ¿no? Miren todas las actividades que están haciendo, que se supone, a ver si entramos a una de ellas, cuál es su meta física, ¿no?, lo que hablábamos ayer, ¿no?, su meta de cumplimiento. Vamos a ver, no baja. ¿Ves? Por ejemplo, este no baja. El PAN baja hasta metafísica. A este le falta metafísica, ¿no? Pero yo puedo saber en qué me estoy gastando, por genérica de gasto. Entonces yo me voy por el otro lado y digo, en bienes y servicios estoy gastando casi todo. Todo, ¿no? Pero seguro tengo PIN 200.000 soles casi, donaciones y transferencias, y tengo en adquisiciones de activos 14.000. ¿No? Seguro para equipar ahora, si voy a bienes y servicios, por específica de gasto, por su genérica, perdón, compra de bienes y contratación de servicios. Acá están los CAS. Entonces es casi todo CAS. ¿Se dan cuenta? Y acá están los viajes, ¿no? ¿Cuánto tengo para viajes? ¿Cuánto tengo para los servicios básicos de comunicaciones, servicios profesionales técnicos, ¿no? Ahí está los supervisores en CAS y el contrato CAS. Acá no, acá son servicios profesionales. Miren, ni siquiera todos son CAS, solo CAS debe ser una persona, ¿no? 118.000 más o menos una persona. Y los demás son servicios, ¿no? Entonces tampoco son CAS. Entonces, por ejemplo, ahí yo podría decir, ¿a qué grado de responsabilidad tienen esas personas de que se logre el indicador del producto? ¿No?
Normalmente si yo tengo una orden de servicio, a mí lo que me importa es que a fin de mes logre el taller, ¿no? Entonces, pero una pregunta, pero las metas que se ven en ese plan supuestamente es con relación al mercado, ¿no? Ahí es cuando más o menos hacen la evaluación, pero debería de haber otro más profundizado, me imagino, porque ahí lo que hacen es eso. En ese plan están las metas con relación al mercado, ¿no? En el seguimiento del plan que se pone. Y ahí lo van a analizar de acuerdo a eso, ahí lo evaluamos. normalmente el seguimiento que hacen es aquí, ¿no? Si hablamos de ese plan, yo entiendo que está hablando usted del plan institucional, del PI. Del POI, seguimiento del Del POI. PI del POI. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos irnos al aplicativo del plan, que también tiene su aplicativo, lo que está acá. Pero el aplicativo POI, ¿no es cierto? Entonces yo acá tengo, este es el PI del sector trabajo, el ministerio, ¿no? Entonces acá lo que yo debería ver es, a ver, vamos a ir para atrás, ¿ya? Para ir en ese mismo orden que hemos visto el programa presupuestal. Entonces, yo tengo pliego, Ministerio de Trabajo, ¿ya? Por categoría presupuestal. Entonces, hemos estado hablando de proempleo. ¿Dónde está proempleo? Trabaja Perú. Acá está proempleo. Entonces, yo puedo saber si de este proempleo a qué objetivo está asociado. Entonces, proempleo está asociado a 1, 2, 3, 4 objetivos estratégicos, ¿no? O sea, ese programa presupuestal está amarrado a 4 objetivos estratégicos. Digamos, vamos a decir empleabilidad en jóvenes, con su inserción, y podemos saber a qué actividades operativas está amarrado. Vamos a ver si lo choca, si jala. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque es lo que les decía ayer. Miren, mi presupuesto que tiene el programa presupuestal 0116 tiene un diseño de producto y resultado específico, ¿no es cierto? Pero en mi POI no me jala las actividades operativas que están asociadas a ese producto. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a retroceder porque no lo ha jalado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces yo tengo que acá ver, por ejemplo, actividad, acción estratégica. Vamos a ver si es que tampoco. Entonces, vamos a ver otra vez por empleo. Acá está por empleo. Objetivo estratégico. ¿A qué objetivo está amarrado? Ya. Generar competencias en oportunidades laborales de población vulnerable, ya, tal cual. Acción estratégica. Ahí está, la acción estratégica. ¿Cuántas acciones estratégicas? El segundo objetivo están amarradas 1, 2, 3 acciones estratégicas. Digamos que veamos intermediación laboral. ¿A qué actividades operativas? Ahí están. 1, 2, 1. Y ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, con la colocación, lo que veíamos acá sí podemos ver, por ejemplo, lo que veíamos en el consulta amigable, ¿no? Personas con discapacidad, ¿no es cierto? En Lima, ¿cuántas han proyectado? 40, ¿no? Que vayan a estar colocadas laboralmente, ¿no? ¿Cuánto está destinado en plata? 27.000 soles, ¿no? PIN modificado 43.000, ¿no? Y entonces, acá lo que se debe intentar es que este diseño de producto, actividad que vimos en el presupuesto, debería estar amarrado aquí a las actividades operativas de POI, como estas, y estas actividades operativas deberían estar amarradas a la acción estratégica institucional del PI, ¿no es cierto?, a nivel de producto
y estas a los objetivos estratégicos a nivel de resultado específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se está intentando desde la parte de planificación hacia la parte presupuestal. Y ya más o menos se dan cuenta, algunos ya están amarrando, ya hay una lógica. Entonces, ahora, la lectura es el problema. Yo acá tengo plata y en el POI sigo leyendo plata todavía. No estoy leyendo indicador. ¿No es cierto? Y eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, acá yo puedo tener un avance presupuestal del 20%, pero la pregunta es, ¿y cuántas personas, no es cierto? Por ejemplo, en este caso, porcentaje de personas discapacitadas insertadas. Eso debería yo leer también. Eso es lo que comentábamos ayer, ¿no? O sea, como usted dice, en presupuesto y en POI, sí me veo más o menos similar en plata. Ahora, el otro paso es si esa plata representa, por ejemplo, un discapacitado insertado. Ese es el punto, ¿no? Y entonces, acá en el POI me dice que son 40, ¿no? Entonces, si son 40, yo debería tener aquí como meta 40. Y en la progresión, yo debería tener cuántos, ¿no? 5, 10, 20, ¿no? ¿Cuántos voy insertando para lograr la meta que al final del año es 40? Si logro la meta con esos millones, digamos con los 2.700.000, si logro la meta de 40 insertados, entonces estoy en el camino correcto. Entonces, esa es un poco la orientación del programa presupuestal. ¿Se dan cuenta? El ministerio es básicamente sencillo, porque el ministerio sí entiende la lógica. El problema es que cuando el ministerio quiere articular con el gobierno regional o con el gobierno local, ellos no hacen su POI a la medida del ministerio. El ministerio sí lo hace, ¿no? El PI y el POI a la medida del presupuesto, o el presupuesto a la medida del POI y el PI. Sí se puede, ahí está la muestra. Pero cuando yo quiero amarrar el ministerio y esa estructura del ministerio al gobierno regional o al gobierno local, acá es un problema, porque acá el PI y POI tienen otro diseño, ¿no? Cada uno piensa diferente. Y entonces, capaz yo voy a... Este producto de aquí, yo no lo voy a encontrar aquí arriba, en el presupuesto del gobierno regional. No voy a encontrar el producto. O capaz, las actividades operativas que el ministerio ha priorizado, no las voy a encontrar, por ejemplo, en la Dirección Regional de Trabajo. No las voy a encontrar, porque la Dirección Regional de Trabajo trabaja con otra lógica, que es la de su entidad líder, que es el gobierno regional. Entonces, acá está el problema. ¿Cómo hacemos que ellos cambien para positivo y se alineen a lo que el ente rector les pide, ¿no? Que es que tenemos la misión de que 40 discapacitados inserten al mercado laboral. Entonces, así como yo hago este esfuerzo, tú acá deberías hacer el mismo esfuerzo. Esto debería ser similar. Debería haber un mismo esfuerzo. Y si fuese así, yo tengo mis 40, él debería tener sus 40 y el gobierno local sus 40. Entonces ya no serían solo el esfuerzo del gobierno nacional, sino serían 120 personas en algún territorio, ¿no? Y si suman los territorios, estarías hablando ya de miles de personas insertadas, ¿no? Pero el esfuerzo del ministerio solo le alcanza para 40 en este caso, ¿no? Entonces ahí es un tema ¿no? De la articulación territorial para programas presupuestales. Y ahí más o menos la lógica se está tratando de incorporar en esta dinámica de gestión pública, ¿no? Y ya lo podemos ver desde el ámbito, como usted lo decía, planeamiento, ¿no? Planeamiento operativo y estratégico, donde ustedes pueden monitorear lo que se está haciendo y lo que está afectando al planeamiento, y también en la consulta amigable a nivel de presupuesto, producto de resultado específico, ¿no? Y entonces, si nosotros juntamos la información, yo debería tener, y eso estaba trabajando en ese plan, la lectura del indicador, o sea, cuánto se está moviendo
respecto de la plata que estoy gastando, el indicador del producto o el indicador del resultado, ¿no? Con los instrumentos que ya tenemos, porque no hay que inventar nada, ¿no? Entonces hasta ahí, por lo pronto, ¿cuál es el mensaje? Que los programas presupuestales que no están articulados, o sea que los maneja netamente el ministerio, son los que mejor están haciendo su trabajo de mejorar el diseño, planeamiento, presupuesto e inversión. Los que están fallando normalmente son los que están articulados en el territorio, ¿no? por los efectos que tienen los gobiernos regionales y locales de no seguir la lógica, ¿no? O de presupuestar en AP ¿no? Que los gobiernos locales y municipales son los que más tienden a presupuestar en AP y los ministerios son los que más tienden a presupuestar el programa presupuestal, ¿no? Entonces ahí está la disociación de resultados, ¿no? Entonces yo puedo tener resultados donde el ministerio tiene su ámbito de acción, pero los gobiernos regionales y locales no están priorizando en el mismo escenario territorial. Y ahí está el problema. Pero por ahí va lo interesante de esta práctica del programa presupuestal y de cómo hacer el seguimiento desde los dos ámbitos, ¿no? Del planeamiento y el ámbito del presupuesto. Ahora, la visión, dijimos la evaluación. Ya. Entonces vamos a volver con este preámbulo a la clase de ayer. Lista, la evaluación. Ya. Casi lo último y vamos a ir viendo algo de casuística. Entonces ayer decíamos que una variable elemental para esto es hacer evaluación. Entonces, ¿y la evaluación qué significa? ¿No? Significa tener un instrumento sistémico que nos ayude a mirar si es que estamos consiguiendo, primero, si estamos consiguiendo las metas, si estamos logrando el desempeño, ¿no es cierto? Y si estamos logrando los resultados. Estas dos a nivel de gestión pública y este de aquí a nivel de la población. Eso es. Y entonces yo he arrancado en una línea de base para presupuesto, he arrancado una situación actual para planeamiento. Entonces yo tengo acá una meta que conseguir y en este caso es, si yo hablo de un año, ¿no es cierto? Es una meta que yo debo lograr, una situación 2, ¿no es cierto? En este caso yo estoy partiendo con, digamos, 100 personas que no están insertadas en el mercado laboral y lo que yo quiero es en un primer año que 40 se inserten al mercado laboral y para eso estoy asignando 27 millones de soles. ¿No? ¿En qué? En un producto del programa presupuestal 0116. Digamos. Pase. Y entonces, si esto es así, yo tengo que evaluar si este dinero está logrando su meta financiera, ¿cierto? Está logrando la meta financiera. Y además, si es que el producto está logrando su meta física. ¿No es cierto? Está logrando su meta física. O sea, es decir, si con estos 27 millones yo hice que 40 personas se inserten al mercado laboral. Y si eso sucedió, entonces la suma de estos dos va a hacer que haya un resultado que yo estoy generando, digamos, un bienestar en estas 40 personas. O sea, acá hay un resultado, digamos, específico, que yo estoy logrando que esas personas se inserten al mercado laboral de manera permanente. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y entonces yo en estos términos yo evalúo. Evaluar no significa que nosotros tengamos que hacer todo un diseño, ¿no?, metodológico, un diseño técnico para poder saber si es que la cosa funciona o no funciona.
es simplemente seguir la lógica del marco lógico, por ejemplo en este caso el programa presupuestal. Entonces cuando yo evalúo, yo lo que utilizo es la misma lógica. Si las actividades y los insumos generaron un producto y este producto logró sus metas físicas y sus metas financieras, ¿no es cierto? Y si eso lo hizo que se logre el resultado específico. Esa es la evaluación. Yo puedo utilizar incluso la misma matriz del marco lógico del programa presupuestal y ponerle los datos, poner los datos iniciales, poner los datos finales del ejercicio y poder evaluar. Y eso lo puedo hacer también mensualmente. Y levantar información de respecto a cómo arranqué y si logré, ¿no? Y en este caso, así como veo que aquí, por ejemplo, estoy en junio y he avanzado el 20%, ¿no es cierto? Todavía tengo un trecho hacia lograr un 80%. ¿No? Algo debe estar pasando ahí que no estoy ejecutando en un ritmo regular, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si yo prevé 40 personas, quizás con el 20% solo he insertado 5. Solo he insertado 5, ¿no? Y cuando me metes 40, o sea, me faltarían quizás 35. ¿No? Entonces yo tengo que, al hacer la evaluación, mirar qué es lo que yo tengo que ir corrigiendo en ese lapso, en ese ámbito, para poder lograr corregir y lograr los 40, que ese es mi objetivo. Si con estos 27 millones yo no logro los 40, entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? O no tiene mucho sentido toda la gestión que estamos haciendo. Entonces, y además, si es en este ámbito y yo presupuesto, ¿no es cierto? Y en el presupuesto devengo, pues ejecuto, y esto lo contabilizo, y esto lo giro, ¿no es cierto?, en tesorería, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esta lógica y voy cumpliendo, entonces tiene mucho más sentido que yo, mi proceso, hasta pagar al proveedor, tenga también un escenario positivo, ¿no? Y yo debería de saberlo al final. Entonces, al final del periodo, al final del año, cuando evaluamos, no debería ser solo un formato de evaluación donde el presupuesto pide información a contabilidad, tesorería y hace la evaluación, sino que todos nos tenemos que poner en el escenario de que cuánto dinero gastamos, ejecutamos los 3 sistemas o los 4 sistemas y cuánto de eso en nuestro programa presupuestal se logró en físico, en personas. Y entonces ahí yo tengo una rendición de cuentas como la decía la metodología de gestión por resultados, ¿no? Entonces yo logro avanzar y todo el ministerio, digamos, o aparato administrativo sabe que todo lo que se hizo, el esfuerzo que se hizo por pagar, ¿no?, al proveedor, es porque esa actuación logró que de estos 40, por decir 20, sí o sí se hayan insertado, ¿no? Y entonces voy avanzando en el logro del objetivo. Entonces, en ese mismo contexto de evaluación, la metodología le llama evaluación de implementación. Entonces, en ese lapso, en ese contexto, vamos a ir poquito a poquito. Se hizo una evaluación, como les comenté ayer. Tienes un documento que lo pueden descargar de la página web de ese plan. Se hizo ya una evaluación respecto del plan nacional versus la implementación que ha tenido a nivel ministerial, o sea, sectores, PCE, y a nivel de implementación de programas presupuestales. O sea, de esos sectores, cuántos programas presupuestales han hecho que el plan nacional o los objetivos nacionales se cumplan. Y acá podemos ver algo que es curioso. De cada uno de los objetivos, cuál es la contribución de los objetivos sectoriales, o sea, de los PC. Y podemos ver en muchos de los casos, ¿no es cierto?, que la cantidad de objetivos sectoriales asociados es poca. En el objetivo 1, acá por ejemplo, uno raro es este, ¿no? Este objetivo sectorial que aporta bastante al plan nacional, pero es uno, si se dan cuenta, de varios, acá hay otros. Acá hay 3 de 10, 3 de 20. ¿No? Entonces, es un primer análisis de contribución de la articulación entre lo que es el objetivo nacional,
por los objetivos nacionales y los objetivos sectoriales. Entonces vamos a bajar acá. Aquí. ¿Y cuál es la articulación de los programas presupuestales hacia el PLIN, hacia el Plan Nacional? Entonces, hacia el objetivo nacional 1, la contribución de los programas presupuestales es solo el 8%. Pero si vamos a ver la ejecución es casi al 80%. Entonces, si es ejecutado al 80%, ¿por qué contribuye solo el 8%? ¿No? Entonces, esa es la lectura de plata versus resultado, ¿no?, en implementación. Entonces, aquí ¿qué hay que saber? Es que el programa presupuestal es el instrumento de implementación del Plan Nacional. Entonces, la suma de programas presupuestales implementan el Plan Nacional. Eso es. Y entonces aquí, miren, el nivel de contribución es bien bajo de lo que es el programa presupuestal hacia el logro del objetivo nacional. La máxima contribución del programa presupuestal es en el objetivo nacional 2, que tiene que ver con servicios básicos. Ahí está el programa de saneamiento rural, saneamiento urbano, todo lo que es infraestructura. Es el que más contribución tiene. Pero de los demás, que son netamente social y económico, la contribución es poca. Entonces ahí es una primera reflexión respecto de lo que debería ser la implementación del Plan Nacional. Entonces acá ustedes tienen una matriz en donde ustedes pueden ver para cada objetivo nacional cuáles son los programas presupuestales que aportan a ese objetivo. Entonces ahí está la matriz, el diseño, ¿no?, en donde van a mirar cada uno de los programas presupuestales asociados a cada objetivo nacional. Y abajo van a mirar por cada uno cuál es el análisis que yo les decía. De plata, por ejemplo, de juntos, ¿no?, respecto del cumplimiento de objetivo, ¿no? Y van a ver que, por ejemplo, en el caso de juntos, la data de resultado está retrasada en 3 años. ¿No? Acá es la evaluación 2018, se tomó como línea final de 2017, pero la data de juntos la tienes a 2015. Y por ejemplo, esto mismo va a pasar con vivienda en construcción, lo mismo va a pasar con mujer, casi todos los ministerios, sus datas no son homogéneas. ¿Por qué? Porque espera que el INEI sea el que refrende la data. Y ahí es un error, ¿no? Porque yo tengo manejo del programa presupuestal y en el programa presupuestal tengo un indicador. Yo no tengo por qué depender del INEI para levantar mi data. Yo tengo que levantar mi data, ¿no es cierto? Y entonces ahí sale el ENAPRES, por ejemplo, ¿no?, que es la encuesta del programa presupuestal, pero esa encuesta no es data pura, ¿no? Hay un problema, ¿no? Digamos, el error estadístico en el ENAPRES es bastante alto, ¿no? Bordea el 24% el error, ¿no? Cuando normalmente el error es una encuesta de 5, 4, 3%, ¿no? Entonces, y es por eso que se está haciendo que cada uno de los programas presupuestales genere su propia data. Entonces ahí las áreas de seguimiento y evaluación de los ministerios que tienen un coordinador están comenzando a trabajar data que permita hacer en una primera mirada 2019, final de 2019, ver cómo está el comportamiento del dinero versus el comportamiento del resultado, ¿no? Y ahí vamos a tener seguro una lectura mucho más precisa al final del próximo año, que debería de ser la segunda evaluación del Plan Nacional. Voy a achicar un poquito para que se vea. Acá está juntos y pueden ver que la data es totalmente heterogénea. Podemos bajar, ¿no? Vamos a mirar otros. Acá está el programa presupuestal PIB raíz, ¿no?, desde vida, ¿no?, de igual forma genera cierto tipo de información. Lo más sólido que se tiene es la parte presupuestal, la parte de avance financiero, ¿no?, y en algunos casos el avance físico de ese presupuesto, ¿no? Pero no se tiene cómo está la lectura del indicador de resultado, ¿no? Ahí hay varios problemas. Esta evaluación nos muestra algo de ello y además nos muestra algo que les he traído. Les voy a dejar este material para que lo tengan. Se lo
voy a dejar a Adrián. Pues acá es un trabajo que he hecho respecto de cómo se mira el plan nacional en un inicio. Eso fue un poco la parte, digamos, metodológica para poder analizar lo que se venía en el plan nacional. No sé por qué. Ya, me voy a sacar de ahí porque esas pantallas no se mueven como yo quiero. Ya. Ahora no sé. ¿Ya? Sí. Lo voy a agrandar un poquito. Sí, lo que pasa es que hay material que Adrián no me pidió, entonces, pero bueno, igualito es bueno traerlo. Ya. Entonces, estos son los objetivos nacionales. En este material ustedes pueden ver, es material adicional, ustedes pueden ver cada uno de los objetivos nacionales con algunos de sus indicadores más importantes de medición que utilizamos para la evaluación del plan nacional. Entonces ustedes tienen algunos de los objetivos, el objetivo 2, algunos indicadores de medición, el objetivo 3 de igual forma algunos indicadores de medición, el objetivo 4, el 5, el 6, ¿no es cierto? Y lo que tienen además es cómo se evaluaron, ¿no? En este caso 60 indicadores por cada uno de los ejes y objetivos nacionales, ¿no? Y qué resultados obtuvimos, pero ya a nivel de solo indicador, ya no mirando plata. Ahora, obviamente yo puedo hacer la comparación técnica de esta lectura de plata al 2021, que es el deadline de este plan. Este plan dice que al 2021 vamos a tener ciertos logros. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es evaluar la alta o baja probabilidad de que logremos eso que dice el plan nacional, ¿no? Y esa evaluación es a partir desde la línea de base 2012, que es cuando se aprobó y concibió ese planeamiento. Esta metodología va a servir para que podamos evaluar los PIs. Los PIs ahora tienen que tener obligatoriamente una evaluación todos los años, ¿no? Es más, se sugiere que el PI tenga una evaluación semestral, ¿no? Porque evaluación de presupuesto la tiene semestral. Entonces tú deberías tener una evaluación también del POI. Ahora el POI te están diciendo que tienes que evaluarlo cada trimestre para tener una lectura de cómo va el POI respecto al presupuesto. De la misma forma, esta metodología nos permite hacer una evaluación de PI, por ejemplo, análoga a esto, ¿no? De manera anual. Entonces el PI también me va a mostrar sus objetivos estratégicos, así como el plan nacional. Por eso les decía ayer que hacer planes es lo mismo, lo único que cambia es la envergadura del plan. El PI me va a mostrar lo mismo, me va a mostrar un objetivo estratégico, en este caso institucional, me va a mostrar acciones estratégicas institucionales, ¿no es cierto? Estas son mis casillas. Pero estas acciones se hacen posibles con las actividades operativas del POI. Y ahora, ¿qué me dice la norma? Que este PI es mínimamente 1, 2, 3 años. Y me dicen que el POI también mínimamente es de 1, 2 y 3 años. Entonces yo debería, ¿qué hacer? Mi PI y mi POI juntos, para poder tener una buena lectura luego de evaluación, ¿no? Eso es algo que todavía no se está entendiendo. Por ejemplo, yo hice la consultoría para Sanipes, el organismo de sanidad pesquera, para PI y POI, y de arranque ellos decían, primero hacemos el PI y luego vemos cómo hacemos el POI. La recomendación fue, no, hay que hacer PI y POI, porque si no, tú no vas a mirar cuál es el mecanismo de implementación. Porque además, en este espacio, tú tienes programas presupuestales, por un lado, ¿no es cierto? Y tienes presupuesto en otras categorías, por otro lado. Lo que tú deberías hacer es, si acá tienes una estrategia bien definida, hacer que todo, lo máximo posible, se alinee a tus programas presupuestales, tus operaciones también.
¿no? Y entonces tus objetivos van a ser más de, digamos, de cumplimiento de meta de resultado, ¿no? Más que de meta institucional. Por decir, voy a tener 1 o 2 objetivos estratégicos, digamos, institucionales vinculados a los servicios públicos, ¿no? Servicio público, 1, 2, 3, ¿no? Y voy a tener por ahí un objetivo vinculado al tema institucional netamente, y por ahí otro objetivo a riesgo de desastre, ¿no? Más o menos esta va a ser la estructura de un PI reestructurado para efectos de evaluación y alineado al POI, porque no tiene mucho sentido hacer un PI que luego no tenga nada que ver con el POI, no tiene mucho sentido. Entonces, esta es una alineación y articulación básica que debe de haber entre lo que es planeamiento operativo y planeamiento estratégico, y planeamiento operativo, para que luego eso tú lo alinees, como dice nuestro aplicativo CEPLAN, a lo presupuestal. Y ahora viene el decreto que ha dicho que el sistema de abastecimiento también va a ser PAC, trianual. Y entonces, ¿cómo tú podrías proyectar tu logística a 3 años? Con el POI. Pero ¿cómo lo haces tu logística ahorita? Tu PAC se alinea al techo presupuestal, o sea, al PIB. Esto me causa un problema, porque yo me estoy ajustando logísticamente, digamos, por ponerle una palabra, a mi techo, o sea, me estoy ajustando a mi restricción, ¿no? Y entonces acá debe haber un cambio en el 2020, que es que el POI diga cuánta plata necesito, porque este POI conversa con las necesidades, ¿no es cierto? Mi cuadro de necesidades, y si este me dice que yo necesito 100, presupuesto me debe dar 100. ¿Y qué se elimina ahí? Se eliminan las demandas adicionales. No debería de haber demanda adicional. O sea, yo debería decir, yo necesito para mi servicio público 100, entonces dame 100, y con eso yo te voy a reportar ¿qué? Te voy a reportar cumplimiento de meta, POI. Y si reporto cumplimiento de meta, voy a reportar cumplimiento de resultado específico PEI. Y con esto yo sustento que yo necesito los 100 y voy a gastar los 100. ¿Por qué? Porque el desfase de ejecución presupuestal me lo da la demanda adicional propiamente dicha. ¿Por qué? Porque es una plata que me entra en octubre, noviembre de todos los años y no la puedo ejecutar normalmente, ¿no? Y si la ejecuto con esfuerzo, ¿no? Y normalmente lo que pasa en los ministerios es que mucho de esa plata que no se ejecuta, obviamente se va a revertir. Entonces, ¿qué sentido tiene luchar una demanda adicional que parte de esa se va a revertir? No tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ese es un cambio estructural que va a venir después de que salga la reglamentación del sistema de abastecimiento, que eso va a ser ya un par de meses, ¿no? Para poder implementarlo en el 2020. O sea, el 2021, que es el bicentenario, Hacienda va a hacer lo que diga el POI, ya no el POI va a hacer lo que diga Hacienda. Que eso es lo que normalmente pasa en países como Colombia, Chile, que ya están en zona óptima. Entonces, para evaluar, nosotros lo que hemos hecho es mirar algunas de esas variables, indicadores del Plan Nacional. Hemos visto su comportamiento hacia el 2016 o 2017, dependiendo de la data, y lo que hemos hecho es trabajar su proyección hacia el 2021 y determinar si es que podría cumplirse la meta o no al bicentenario. Y los que no, como por ejemplo, estos tienen alta probabilidad, DNI, pobreza o su tendencia, por ejemplo, educación, que es una estructura básica de la población, de la comunidad, tiene baja probabilidad de lograr su resultado. ¿Por qué? Porque su brecha cada vez se está abriendo, ¿no? Cada vez tenemos más brecha, tanto de logro-aprendizaje en matemática como en comprensión lectora. O sea, cada vez los niños aprenden menos, o sea, cada vez logran menos satisfactorios. Y es la tendencia. Entonces nosotros hemos trabajado con la ENDES, al 2016, hemos
calcular el comportamiento al 2018, que cierra el año pasado. Ahora viene la ENDES, digamos, para poder reflejar este dato, pero el comportamiento es este. Entonces al 2021 la brecha va a seguir así de abierta, así de enorme. O sea, nuestro sistema educativo va a seguir en el mismo ritmo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las variables más duras que hemos visto respecto del Plan Nacional versus una ejecución presupuestal que más o menos reporta 7.000 millones de soles anuales. Ministerio de Educación, el año pasado reportó casi 15.000 millones, ¿no? Por esta cosa del cambio de gobierno que quisieron impulsar la educación, ¿no? Pero igualmente no movieron el indicador. Igualmente no movieron el indicador. Este es un indicador de resultado neto. Ahora, si nosotros podemos analizar el PIB del Ministerio de Educación, más los PIB de los gobiernos regionales, más los PIB de los gobiernos locales respecto a educación, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver totalmente desarticulado el diseño de los programas presupuestales, ¿no? Entonces, donde en un primer momento el PELA, Programa Presupuestal 90 del Ministerio de Educación, buscaba la calidad educativa, en el gobierno regional no había PELA, por decirlo. O tenías PELA, pero casi toda la plata está en acción común, o sea, administración, contratar gente, ¿no? Pero eso no te garantiza la calidad del servicio. Y entonces, ahí hay unos desfases, como les decía, entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. El problema es cómo es que haces que todos piensen en un diseño lógico orientado al resultado. Ahí está el problema. Y así, en la evaluación del Plan Nacional, ¿no? Por ejemplo, en la efectividad gubernamental, ¿no? Es poco probable que se logre una efectividad gubernamental. Nuestra brecha va a seguir abierta por encima del 50%, ¿no? Efectividad en que el gobierno logre los resultados, eso es efectividad. Entonces, es poco probable. Ahorita no se está logrando. La tendencia de los indicadores sociales cada vez es peor, ¿no? Feminicidio, violencia, delincuencia, corrupción, ¿no? Todos los indicadores están totalmente negativos y eso se utiliza para construir este indicador. Entonces, tú tienes un gobierno que ejecuta, pero no consigue los resultados, no es efectivo. Puede ser eficiente, como dicen, ¿no? Eficiente puede significar que te gastes toda la plata, bacán, pero efectivo no es, y esto lo está demostrando. Ahí hubo bastante problema cuando se presentó ese indicador. Igual, el índice de percepción de corrupción, ¿no? Que es un trabajo que hicimos con datos de variables asociadas a corrupción en 2017 y con una proyección de tendencia. ¿Por qué? Porque el aparato gubernamental no cambia. Ustedes saben, los directores generales, por ejemplo, por poner una línea de mando, casi todos los directores generales son los mismos, hace más o menos 6 o 7 años, ¿no? El de Agricultura se va a Trabajo, el de Trabajo se va al Ministerio de Salud, o sea, son los mismos. Y entonces, ese, por ejemplo, es una variable de este índice. Entonces, obviamente, si son los mismos, ¿cómo vas a pretender, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, cambiar todo el aparato de corrupción que existe? Y eso es algo conocido por todos, ¿no? Alguien que trabaja en el gobierno regional, el gobierno local, va al Ministerio de Vivienda y sabe que tiene una cuota de dinero que pagar para que su expediente técnico avance, ¿no? Que es lo mismo que pasa con transporte, ¿no? Y eso se conoce y se refleja en un índice estadístico como este. Entonces, venga otro director nuevo, no puede cambiar el aparato ya instalado. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Un cambio generacional de funcionarios, de directores, ¿no? Para que de alguna manera se pueda ver, ahí de una estrategia, ¿no? Es lo que se ha conversado en la CAM, ¿no? Pero esto ya nos muestra que a pesar de que podamos tener toda la intención, la reforma política, las reformas judiciales para la lucha contra la corrupción, el índice va a seguir teniendo una brecha abierta. ¿Por qué? Porque el aparato estatal sigue siendo el mismo, ¿no? Y la práctica estatal en los 3 niveles de gobierno es la misma, ¿no? Ahí hay una variable bien interesante que es: tú para lograr ser presidente o gobernador o alcalde, tú necesitas plata. Y según los estándares internacionales,
no deberían necesitar plata. Tú eres un ciudadano que tiene derecho constitucional a ser presidente o a ser alcalde, ¿no? Pero si no tienes plata, no puedes. Esa es otra variable. Entonces, por ejemplo, la línea política de financiamiento político está en 22 millones de soles, que fue lo que reportó Perón por el Cambio en la última elección presidencial. Y de ahí para abajo. Y el alcalde o la alcaldía más chiquita de Perú, que tiene más o menos 1.200.000 soles al año de presupuesto, reportó una cantidad de dinero de 180.000 soles para que ese alcalde fue alcalde. Ahora, entonces tienes la línea de 22 millones del presidente y los 180.000 soles de ese alcalde de la alcaldía más chiquitita del Perú. Entonces, de todas maneras, ¿quién de nosotros tiene 180.000 soles para ser alcalde? Y es una alcaldía totalmente rural, totalmente de la selva. Entonces, y ahí tienes una brecha, que es parte de ese índice, que es esa brecha de dinero en este caso, en la parte de política. Entonces, una de las cosas de la reforma política es esa, la misión de eliminar esa brecha de recursos económicos que tú necesitas, porque esa plata significa que tienes un compromiso económico. Y por más que tú no quieras, tienes que asumir esa deuda económica. Y obviamente lo que vas a comenzar a hacer es que tu aparato logístico haga buenos procesos y que aparentemente sean transparentes, ¿no? Pero estás pagando la deuda. Estás orientando. Es lo mismo, o sea, en realidad la lectura de este índice es que a pesar de que tú tengas toda la intención del mundo, el aparato estatal está encriptado de todas esas variables, ¿no?, críticas, ¿no? Y algunas de ellas son las que hemos analizado, ¿no?, como este tema de la dación de plata para poder ser alcalde, la cantidad de plata que reportas para campaña política, ¿no? El tema del aparato estatal, de cómo se compone y cuál es la variación de directores generales, que son los que toman decisión ejecutiva, ¿no?, y de ahí para abajo, ¿no?, y de las unidades operativas, por ejemplo, los programas, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en transportes hay varios programas, además está el Provincia Nacional, Provincia Descentralizado, ¿no es cierto? Y todos ellos ejecutan bastante cantidad de plata en proyectos de inversión. Y otra de las variables asociadas a corrupción es inversión pública, ¿no? Porque normalmente donde hay más margen de corrupción es en inversión pública. Entonces ustedes van analizando y decantando y tiene más o menos 24 variables, ¿no?, asociadas a corrupción. Es bien complicado analizarlo, pero de alguna manera te dice que la tendencia es que tengamos pocas probabilidades al 2021 de poder lograr éxito, ¿no? Perdón. ¿Qué es? Vamos un poquito para mirar. Ya, sí, es productividad promedio, está bien. Esta es productividad, que también tiene baja probabilidad de lograr éxito al 2021. Ahora, y así, ¿no? O sea, cuando hemos evaluado en la PPT, les he puesto algunos, en el informe de evaluación están todos los indicadores y todos los que están asociados y articulados a programas de salud. Y entonces ahí la noción es la siguiente. Para hacer evaluación, que es uno de los elementos más importantes de la gestión pública, ¿no?, para hacer evaluación es importante tener en cuenta, uno, cuáles son las variables asociadas. Dos, tener información
histórica. En histórico, donde hay muchos problemas, no tenemos data histórica. Por lo tanto, por eso es que cuando el INEI hace sus proyecciones, tiene tanto margen de falla, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen una comparación entre la data del INEI de población, donde te proyecta la población, y tú haces una proyección con la data del RENIEC, que es el reporte de gente que está viva con DNI, el desfase de información más o menos supera los 600.000 personas, ¿no? Entonces es bastante gente que el INEI, porque el INEI reporta su proyección en función a la fuente de datos del 2005, ¿no? Entonces si tú usas la fuente de datos del RENIEC 2018, que es la última que se ha cerrado, entonces tu desfase de datos es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, para estos trabajos nosotros hemos utilizado la data del RENIEC, que está publicada en la página web de RENIEC, ¿no? Y ahí está la base de datos poblacional por todos los grupos etarios, ¿no? De 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, hasta 90 y tantos años, ¿no? 102 años, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque la data del INEI, en caso de población, no me garantiza que yo tenga una buena lectura de datos. Entonces, por eso es importante que los ministerios tengan reportes de información de datos. Y normalmente, 3 indicadores de programa presupuestal, ¿no? Que eso ya está trabajado, eso ya existe. Es más, en algunos casos en los gobiernos regionales, por ejemplo, una vez me dijeron, profesor, entonces tengo que construir indicadores, tengo que construir... No, un ratito. Primero, utiliza los indicadores del programa presupuestal que ya existen. Porque si tú no reportas data regional al indicador nacional del ministerio, entonces ¿cómo tú puedes medir, por ejemplo, el espacio departamental? De forma, ¿no? Y es más, tú como gobierno regional deberías obligarle a tus provincias y distritos que te reporten a ti datos estadísticos de esas variables del programa presupuestal, para que en conjunto departamentos reporten al ministerio cómo está la cosa dentro de su espacio territorial. Porque el ministerio anda adivinando a veces, ¿no? O anda levantando data de donde su programa está instalado y hace inferencia estadística para a ver si es que yo reporto un dato más agregado, ¿no? Y eso tiene su positivo porque más o menos generas data, pero tiene también su contraposición porque no es la lectura real del territorio. Entonces, importantísimo tener indicadores y sobre todo los del programa presupuestal. Y cuarto, para hacer evaluación, simplemente utilizar la matriz lógica. Puede ser del plan, puede ser del programa presupuestal, ¿no es cierto? Y en el caso también de los proyectos, también podríamos decir que ahí pueden utilizar su matriz lógica. Pero sobre todo en el plan y presupuesto, ¿no? Que son los que tienen matrices lógicas del mismo diseño, ¿no? Entonces, estas son, digamos, los cuatro elementos que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer una evaluación, digamos, un poco instrumentada de algo, ¿no? De algún servicio público, de algún programa, de algún plan estratégico institucional, de algún PC, inclusive, como ustedes pueden ver, del plan nacional, ¿no? O sea, por ahí es interesante que ustedes puedan tener en cuenta esta información. Y luego, estructurar básicamente una matriz de evaluación en donde yo voy a poner en primera, como lo dice el programa presupuestal, actividades, proyectos, productos, o sea, servicio público, resultados específicos y resultados finales. Ahora, yo acá puedo tener, como lo dice el planeamiento, resultados iniciales y resultados intermedios, ¿no? Como orientación, ¿no? Pero dentro de la matriz lógica. Acá yo voy a tener indicadores, mi medición, y yo acá voy a tener mi fuente de datos para verificación. Mi fuente de datos, ¿no es cierto? Y al final, obviamente, lo que voy a confrontar es que si superé las dificultades. Entonces, yo evalúo diciendo, superé las dificultades, ¿no es cierto? En este espacio, superé las
sí, puedo decir que no, puedo decir que sí, puedo decir que no, quizás. Yo evalúo un primer escenario. Y luego lo que voy a evaluar es que si superé esto, es si logré buen servicio público, o sea, eficiente, y si este servicio público además logró algún tipo de resultado específico, por lo menos. Y en eso puede ser inicial o puede ser intermedio, cualquiera de los dos. Y si eso es así, puedo mirar si es posible en el PCEN, en el Plan de Desarrollo Local, si es que logré algún resultado final. Y entonces, acá yo podría decir si hay cierre de brecha o no. O sea, algún tipo de cierre de brecha o no. Hablando de brecha, ¿no? Como está de moda brecha, entonces hablamos de brecha. Podemos hablar también de déficits o de necesidades o de problemas. Puede tener eso de brecha, puede tener muchos sinónimos y hermanos y primos. Al final es el tema de que yo logré o no logré lo que me propuse hacer, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Y esto lo puedo aplicar, como les decía, a nivel de plan, a nivel de presupuesto, a nivel de proyectos. Lo puedo hacer ahí, en primera instancia. Y luego esta misma dinámica yo la puedo aplicar, por ejemplo, a abastecimientos y a otros sistemas administrativos, ¿no? Contabilidad, tesorería, ¿no? Todo lo que puedo además analizar, ¿no? Para poder confrontar la información. Entonces, estamos casi sobre el sistema de leyes, se lo voy a dejar. No creo que haya problema con eso. Sí, va a estar acá en el... Hay que pedirle a Adrián que se los pase a sus correos. ¿Ya? Y algo que vamos a ver luego del break es... Esto es nuevo también. Acaba de ser aprobada la visión del Perú al 2050. Eso del 2050, por primera vez en el Perú, es producto de la evaluación que ha hecho el plan. ¿Por qué? Porque la visión de Perú era el 2030, tomando en consideración los ODS, ¿no es cierto? Entonces dice que los países que nos hemos comprometido a los ODS, dice, ¿no? A los ODS, y eso hay una movida de ODS que no enorme de Perú, dice que al 2030 era la cosa, ¿no? Pero nuestro plan nacional dice que era al 2021. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos evaluado. ¿Y qué hemos dicho? Un ratito. Al 2021 hay poca probabilidad de que logres lo que te has propuesto. Yo de los del... hay una organización, ODS 2030, ¿no? Ahora nos van a dar la razón, ¿no? Al 2030. No, un ratito, espérate. Ahora tenemos que analizar cuál es la línea de tiempo. Y entonces dijimos, si nosotros no vamos a cumplir al 2021, entonces el plan nacional tiene que sufrir un ajuste. Y su línea de tiempo va a empezar en 2020. Y eso quiere decir que la planificación a 2020 va a empezar con los niños que tienen 0 años en primera instancia. O sea, los que nacen en ese momento, que tienen 0 años, son los primeros afectados por este plan, ¿no? Y siguiendo un tema metodológico, la primera línea de tiempo de éxito del plan posible, considerando estos 0 años, son los 17 años. Cuando estos niños se vuelven jóvenes y están próximos a ser ciudadanos, porque a los 18 años son ciudadanos. Y entonces, si eso es así, mi línea de tiempo de planeamiento es cuando estos niños sean ciudadanos y tengan la capacidad de poder hacer ciudadanía, que es en promedio en cualquier país civilizado a los 30 años. Entonces, la línea de tiempo de planeamiento nacional se va a estructurar en función al crecimiento de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y a la proyección de esos niños a que sean buenos ciudadanos, ¿no? Y ahorita vamos a mirar luego de ley qué significa, ahorita todavía en teoría, lo que está en la visión es en teoría, todavía no hay datos, todavía no hay indicadores, todavía no hay diseño, pero en teoría
Y la primera parte teórica es que el Plan Nacional tiene una línea de 30 años por esta razón. Lógica, sencilla, que yo quiero que estos niños, por ejemplo, cuando tengan 30 años, logren todo su potencial. Porque nosotros, los de esta generación que estamos ahorita, ya no vamos a lograr nuestro potencial pleno. Nosotros ya estamos limitados por desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, básicamente limitados, ¿no? Y entonces, lo único que podemos hacer es planificar bien para esa generación que viene, que luego de 30 años nos va a poner un país en incluso mejores condiciones que el ODS. Esa es la, digamos, la parte emocional del Plan Nacional luego de la evaluación y la parte técnica, ¿no? Entonces tienes que utilizar un argumento científico para poder decir cuál es tu meta al 2000X, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación. Vamos a revisar qué tiene que ver esta línea de tiempo respecto de cada una de las variables que componen la visión al 2050. Ahora, obviamente detrás de eso va a haber lo que dijimos, ¿no? Estructura de datos, estructura de buenos indicadores, proyecciones de cumplimiento o probabilidad de cumplimiento o no, presupuesto para poder lograrlo, y tercero, unos buenos instrumentos a nivel estatal para poder llegar a eso. Entonces, por ahí es todavía prematuro decir si esto va a quedar como está. Bueno, que lo aprobó el Acuerdo Nacional ya, pero como teoría, pero qué cosas va a sufrir, digamos, modificación técnica de acá a inicios de 2020, ¿no? Porque se supone que en enero de 2020 este Plan Nacional reformulado ya tiene que entrar en operación. Es decir, que si yo acá tengo 30 años, yo necesito tener 30 POIs, ¿no? Y una cantidad de PIs, quizás 10 PIs por cada entidad, ¿no? Siendo que cada entidad tiene 3 años un PI. Y entonces, ¿esto cómo lo hacemos? 30 PIs para cada entidad, digamos que sean 3.000 entidades, o 4.000 o 5.000. Miren cuántos PIs tienen que haber, cuántos POIs van a haber, ¿no? En el diseño de este plan. Y este plan está, digamos, va a estar estructurado ya no solo como el diseño del que se está reformulando, que es objetivo, acción estratégica y ahí nomás, ¿no? Indicador, sino cómo se va a implementar. Y ahí juega un papel fundamental los programas presupuestales. Esa es, digamos, la pieza clave que vamos a ver luego en la siguiente parte de la clase, cómo es que los programas presupuestales van a ser un elemento crítico en cómo implementamos el Plan Nacional de cara a que al 2050 podamos lograr los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, ahora no sé si habrá break ahorita, más tarde, profesor, yo creo que sí. Entonces, hagamos una parada y vamos a mirar esta parte de la visión en la segunda parte de la clase, y de ahí vamos a ver algunas conclusiones finales para terminar la sesión.